Hasta donde sabemos, nosotros como seres humanos somos los únicos animales en este planeta que nos preguntamos cosas como ¿cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? O concretamente, ¿cuál es el sentido de la vida? La mayor parte de las religiones ofrecen una respuesta trascendental, es decir, el sentido de la vida no se puede encontrar en la vida misma, sino en otra realidad. Aseguran que nuestra existencia en este universo es solamente una etapa y el sentido de la vida es prepararnos para la siguiente. Por otro lado se encuentra la filosofía. Esta disciplina utiliza la argumentación racional para enfrentar preguntas acerca de la existencia. A través de los tiempos los filósofos nos han ofrecido diversas respuestas a la pregunta sobre el propósito de la existencia humana. He aquí algunas. Aristóteles, este filósofo y científico en particular, veía la vida como una actividad donde el ser humano nace, crece, entiende, razona, siente, toma alimentos, se reproduce, se mueve y al final muere. Y esto es básicamente lo que todas las personas dicen, que solamente son etapas y que al final no le encuentran el sentido de la vida porque son etapa por etapa y al final terminamos muriendo. Y esto era lo que nos planteaba Aristóteles. Nos decía que teníamos que aceptar nuestra naturaleza como seres humanos y vivirla como tal, ¿saben? O sea, enfrentar todas las etapas y sobrevivir con lo que éstas conllevan. El pensamiento de Platón acerca del sentido de la vida refuerza un poco el pensamiento que escuchamos anteriormente acerca de las religiones. Platón decía que la vida era una etapa o era un entrenamiento para la muerte. Él decía que debíamos enriquecernos espiritualmente y alejarnos del mundo terrenal tanto como fuera posible y así quedarnos en el mundo de ideas después de muerto. La filósofa Susan Wolf, en su libro Felicidad y Sentido, dice que el sentido aparece cuando la atracción subjetiva encuentra algo objetivamente atractivo. Esto quiere decir que nosotros, para darle sentido a nuestra vida, debemos encontrar algo que nos atraiga, que nos llene y que nos apasione. Y de esa manera vamos a amar y encontrarle el sentido a la vida. Lo anteriormente dicho lo podríamos ver mejor con la paradoja del filósofo Nietzsche. Este filósofo nos propone hallar el sentido de la vida realizando cosas que nos gusten o que nos llamen la atención, de tal manera que si volviéramos al tiempo, volveríamos a realizar esas mismas cosas, creando así un bucle infinito que afirma el acierto de nuestro acto con respecto a nuestra razón. Y volviendo a lo mismo, estos filósofos nos dicen que debemos realizar las cosas que nos gusten mientras estemos en esta vida y hacer de ella más placentera, más divertida y más amena. Desde un inicio se sabe que los seres humanos no nos conformamos con lo que tenemos, siempre queremos más y anhelamos lo que no poseemos. Se busca tener dinero, viajar, vivir en ciudades lujosas. Pero todo esto es una ilusión formada en la mente que nos lleva a vivir una vida con un ideal vago. El sentido de la vida debería estar enfocado en vivir el presente tranquilamente sin pensar desesperadamente en lo que va a pasar en el futuro. Aceptar el destino y vivir conforme a la naturaleza. Quien tenía esta manera de pensar era el filósofo Marco Tulio. Y nos lo hace saber con esta frase que dice: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. El destino pende sobre nosotros, de modo que mientras vivas y te sea posible, sé un hombre de bien. Bertrand Russell nos dice que, a diferencia de las afirmaciones científicas en las que se pueden presentar evidencias a favor o en contra, cuando se afirma que un bien es el bien supremo, no se puede presentar más evidencia que los sentimientos. Y para terminar quiero hablar de Viktor Frankl. Él fue un psiquiatra prisionero de diferentes campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué me quiero enfocar en él? Bueno, yo personalmente leí su libro El hombre en busca del sentido y la verdad me gustó muchísimo el mensaje que me dejó.
y lo que él nos cuenta. Nos dice que junto con otros compañeros de esos campos encontraron y hallaron una libertad emocional, lo que quiere decir que ellos sabían el sufrimiento que estaban pasando en la vida que estaban llevando, pero también sabían que podían llevarlo de una manera más amena, y eso lo conseguían con la actitud que tenían con respecto o hacia la vida. Y con esto quiero citar a Frank, que nos dice: lo que de verdad necesitamos es hacer un cambio radical en nuestra actitud hacia la vida. Tenemos que aprender por nosotros mismos y después enseñar a los desesperados que en realidad no importa que no esperemos nada de la vida, sino lo que la vida espera de nosotros. Quienes estudian la comunicación nos dicen que el sentido no es algo que se deba de encontrar, sino que hay que construir. Y esto no lo hacemos solos, sino en una sociedad. Para terminar, voy a hablar desde mi punto de vista, sin guiones, sin líneas, sin citas que tenga que memorizar para este video. Y voy a hablar acerca del por qué me concentré en este tema en este video. Lo hice porque yo misma a veces me he preguntado acerca del sentido de mi vida, si está bien lo que estoy haciendo, si debo hacer esto o debo hacer aquello. Y en lo personal, como pudimos escuchar en el video, debemos encontrar algo que nos guste, que nos apasione, porque si bien nadie puede decir que tiene la absoluta verdad acerca del sentido de la vida, o si después de esta hay otra y debemos actuar de cierta manera, al menos debemos llevar nuestra vida de manera amena y de manera placentera en el tiempo que estemos aquí.